¿Cómo así? Te sentaste a la mesa sin pedir autorización. El grito de Marlene atravesó las paredes del apartamento como un látigo. Vi mi plato volar por el aire y estrellarse contra el piso de la cocina. La sopa se desparramó por todas partes, manchando mis zapatos, el borde de mi vestido gris. Mi hijo Mauricio aplaudía como si estuviera en un espectáculo. «Bravo, amor. La vieja tiene que saber su lugar». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier mano. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, como un vidrio que aguanta presión durante años hasta que finalmente se rompe. Pero ellos no sabían un detalle que lo cambiaría todo. Un secreto que yo guardaba en silencio, esperando el momento justo. Y ese momento acababa de llegar. Déjenme regresar un poco en el tiempo. Mi nombre es Zelda. Tengo 67 años, y si me ven en la calle, probablemente no me notarían. Soy una de esas mujeres que pasan desapercibidas. Cabello canoso recogido en un moño simple, ropa discreta, sin joyas llamativas. Durante 43 años fui la esposa de Lisandro. 43 años de levantar su ropa del suelo, de preparar su café exactamente como le gustaba, de esperar despierta cuando llegaba tarde. No me quejo. Así eran las cosas en mi generación. Uno no cuestionaba, uno simplemente hacía lo que tenía que hacer. Lisandro no era un mal hombre. Tampoco era particularmente bueno. Era un hombre común, de esos que llegan cansados del trabajo, se sientan frente al televisor y esperan que la cena esté lista. Tuvimos un hijo. Mauricio. Mi único hijo. El niño por el que dejé mis sueños, mi trabajo como secretaria, mi vida entera. Creí que estaba haciendo lo correcto. Creí que ser madre significaba entregarlo todo. Mi vida era pequeña, pero era mía. Vivíamos en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Nada lujoso, pero tenía un jardín donde cultivaba tomates y hierbas aromáticas. Me gustaba sentarme allí al atardecer, cuando el sol teñía todo de naranja y el aire olía a tierra húmeda. Leía novelas viejas que compraba en mercados de pulgas, tomaba té de manzanilla en una taza desportillada que había pertenecido a mi madre. Eran momentos de silencio, de paz. Nadie me pedía nada. Nadie esperaba nada de mí. Simplemente existía, y eso era suficiente. Mauricio se casó hace 3 años. Conoció a Marlene en su trabajo, y desde el primer momento supe que esa mujer no me quería cerca. Lo vi en sus ojos durante la boda. Una mirada fría, calculadora. Pero callé. Siempre callé. Es lo que había hecho toda mi vida. Pensé que con el tiempo las cosas mejorarían, que encontraríamos la forma de llevarnos bien. Me equivoqué. Después de la boda, las visitas a mi casa se volvieron cada vez más escasas. Mauricio siempre tenía una excusa. Estamos ocupados, mamá. Marlene no se siente bien. Tenemos planes. Yo asentía, sonreía, decía que entendía. Pero las noches se hacían más largas. El silencio de la casa más pesado. Preparaba comida para 2 y terminaba comiendo sola, guardando el resto en el refrigerador con la esperanza de que mi hijo viniera a visitarme. Nunca venía. Entonces Lisandro murió. Fue repentino. Un infarto mientras dormía. Me desperté una mañana y él ya no estaba. Así, sin avisar, sin despedidas. De pronto me encontré completamente sola en esa casa que de repente parecía demasiado grande, demasiado vacía. Los primeros días fueron los peores. Caminaba por las habitaciones esperando escuchar su voz, el sonido de sus pasos. Pero no había nada. Solo silencio. Un silencio que dolía en los huesos. Mauricio vino al funeral. Estuvo conmigo exactamente 2 horas. Marlene ni siquiera se bajó del auto. Dijo que tenía migraña. Después de eso, pasaron semanas sin que supiera de él. Llamé varias veces. Dejé mensajes. Nada. Era como si mi hijo hubiera desaparecido junto con su padre. Una noche, sentada en la cocina con una taza de té frío entre las manos, me di cuenta de algo terrible. Estaba completamente sola en el mundo. No tenía hermanos. Mis padres habían muerto hacía décadas. Mis amigas de juventud se habían dispersado con los años. Solo tenía a Mauricio. Y Mauricio no me quería. Esa verdad me golpeó como un puño en el estómago. Me dolió tanto que tuve que agarrarme del borde de la mesa para no caerme.
Lloré esa noche. Lloré como no había llorado en años. Lloré por Lisandro, por mi soledad, por los años perdidos. Pero sobre todo, lloré por mi hijo. Por el niño que había cargado en brazos, que había cuidado cuando tenía fiebre, que había abrazado cuando tenía pesadillas. Ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre que me veía como una carga, como algo de lo que había que deshacerse. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Pensé que si tenía algo valioso que ofrecer, tal vez mi hijo me querría de nuevo. Tal vez me vería, me escucharía, me dejaría ser parte de su vida. La casa en la que vivía era mía. Lisandro me la había dejado en el testamento. Valía alrededor de $150,000. No era una fortuna, pero era suficiente. Llamé a Mauricio y le propuse un plan. Vendería mi casa y con ese dinero compraríamos un apartamento más grande donde pudiéramos vivir juntos, como familia. Él y Marlene tendrían su espacio, y yo tendría el mío. Sería perfecto. Por primera vez en meses, mi hijo pareció emocionado. ¿De verdad harías eso, mamá? Su voz sonaba diferente, casi cariñosa. Claro que sí, hijo. Haría cualquier cosa por ti. Y lo decía en serio. Habría dado mi vida por él sin pensarlo 2 veces. El proceso de vender mi casa fue más doloroso de lo que imaginé. Cada habitación guardaba recuerdos. La cocina donde había preparado miles de comidas. El dormitorio donde había dormido junto a Lisandro durante más de 4 décadas. El pequeño jardín donde había visto crecer mis plantas, temporada tras temporada. Tuve que empacar toda una vida en cajas. Ropa vieja, fotografías amarillentas, cartas que Lisandro me había escrito cuando éramos jóvenes. Cada objeto era un pedazo de mi historia. Pero me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Estaba construyendo un futuro junto a mi hijo. Eso era lo que importaba. Eso era lo único que importaba. La casa se vendió en 2 meses. Recibí $148,000. Miré ese cheque y sentí vértigo. Era todo lo que tenía. Todo lo que me quedaba de una vida entera de trabajo y sacrificio. Llamé a Mauricio emocionada. Ya está, hijo. Ya tenemos el dinero. Él llegó esa misma tarde con Marlene. Fue la primera vez que ella entraba a mi casa. Caminó por las habitaciones con una expresión de desprecio, tocando las cosas como si fueran basura. «¡Qué lugar tan anticuado!», dijo mirando las cortinas color crema que yo misma había cosido. «Huele a viejo». Tragué saliva. Sonreí. No dije nada. Mauricio me abrazó. «Gracias, mamá. Esto significa mucho para nosotros». Pero sus ojos no me miraban a mí. Miraban el cheque que yo sostenía en las manos. Fuimos juntos a buscar apartamentos. Marlene elegía, Mauricio asentía, yo callaba. Así funcionaba nuestra nueva dinámica. Visitamos al menos 15 lugares diferentes. Todos eran demasiado caros, demasiado pequeños, o no le gustaban a Marlene. «Necesito espacio», decía ella. «No puedo vivir en un lugar estrecho. Me ahogo». Finalmente encontramos un apartamento en un edificio moderno. 3 habitaciones, 2 baños, una cocina amplia con electrodomésticos nuevos, sala y comedor integrados. Las ventanas daban a la ciudad. Costaba $135,000. Era casi todo mi dinero. «Es perfecto», dijo Marlene con una sonrisa. Era la primera vez que la veía sonreír. Mauricio me miró. «¿Qué dices, mamá?» Miré el apartamento. Era bonito, eso no podía negarlo. Luminoso, limpio, nuevo. «Si a ustedes les gusta, a mí también», respondí. Y así sellé mi destino. Fuimos a la notaría a firmar los papeles. El notario era un hombre mayor llamado Enrique, de lentes gruesos y voz cansada. Leyó todos los documentos en voz alta. Yo estaba nerviosa. Nunca había hecho algo así sola. Siempre había sido Lisandro quien se encargaba de estas cosas. «Señora Elda, este apartamento quedará registrado a nombre de…». Marlene lo interrumpió. «A mi nombre y el de mi esposo, por supuesto». Me quedé helada. El notario me miró. «¿Está usted de acuerdo con esto, señora? Es su dinero el que está pagando la propiedad». Mauricio tomó mi mano. «Mamá,
Es solo un tecnicismo. Somos familia. No importa de quién sea el nombre, ¿verdad? Me apreté los dedos. Sentí un nudo en la garganta. Algo dentro de mí gritaba que esto estaba mal. Pero miré los ojos de mi hijo y vi al niño que había sido. Al niño que me necesitaba. No importa, susurré. Pongan los nombres de ellos. El notario frunció el ceño. Señora, le recomiendo encarecidamente que reconsidera esta decisión. Si el apartamento no está a su nombre, usted no tendrá ningún derecho legal sobre la propiedad. Marlene soltó una risa seca. ¿Está insinuando que nosotros le haríamos algo malo a la madre de mi esposo? ¡Qué falta de respeto! Mauricio se puso de pie. Creo que deberíamos buscar otro notario. Alguien que no insulte a mi familia. Enrique levantó las manos. No estoy insultando a nadie. Solo estoy haciendo mi trabajo. Protegiendo los intereses de mi cliente. Me sentí atrapada entre dos fuegos. No quería problemas. No quería que mi hijo se enojara conmigo. Está bien, dije con voz temblorosa. Firmaré como ellos digan. El notario suspiró. Como usted ordene, señora. Pero antes necesito que firme este documento adicional. Es un reconocimiento de que usted está donando el dinero voluntariamente y que entiende que no tendrá derecho sobre la propiedad. Firmé. Mi mano temblaba tanto que la firma salió ilegible. Pero firmé. Entregué el cheque. Vi cómo el notario procesaba todo. Cuando terminamos, Marlene tenía una sonrisa enorme en el rostro. Mauricio me dio un beso en la frente. Eres la mejor mamá del mundo. Sus palabras deberían haberme hecho feliz. Pero me sentí vacía. Como si acabara de entregar algo más que dinero. Como si acabara de entregar mi dignidad, mi futuro, mi seguridad. Salimos de la notaría en silencio. Marlene iba adelante, revisando los papeles con satisfacción. Mauricio caminaba a mi lado. Todo va a estar bien, mamá. Vas a ver. Seremos una familia feliz. Asentí. Quise creerle. Me aferré a esa promesa como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano. Pero el notario Enrique me detuvo en la puerta. Esperó a que Marlene y Mauricio salieran. Señora Elda, dijo en voz baja. Aquí tiene mi tarjeta. Si alguna vez necesita ayuda, llámeme. Lo que acaba de hacer es muy peligroso. Usted se quedó sin nada. Tomé la tarjeta. La guardé en mi bolso. Gracias, pero no será necesario. Confío en mi hijo. Enrique negó con la cabeza. Eso espero, señora. Eso espero. Salí de la notaría con un peso en el pecho. Un presentimiento oscuro que no podía explicar. Pero lo ignoré. Me subí al auto con Mauricio y Marlene. Ellos reían, hacían planes, hablaban del futuro. Yo miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad, preguntándome si acababa de cometer el error más grande de mi vida. La mudanza fue rápida. Yo no tenía mucho que llevar. Algunas cajas con ropa, mis libros, la taza desportillada de mi madre, fotografías viejas. Todo cabía en la cajuela del auto de Mauricio. Marlene y él, en cambio, llegaron con un camión de mudanza lleno de muebles nuevos. Sofás de cuero color beige, una mesa de comedor enorme de madera oscura, una televisión gigante, lámparas modernas, cuadros abstractos que no entendía pero que según Marlene eran arte contemporáneo. Vi cómo descargaban todo y sentí que estaba entrando a la casa de otra persona, no a mi hogar. ¿Dónde quieres que ponga tus cosas, mamá?, preguntó Mauricio señalando mis cajas. Donde sea que haya espacio, hijo. Él las llevó a la habitación más pequeña, al fondo del pasillo. Una habitación sin ventanas que daba al ducto de ventilación del edificio. Podía escuchar el zumbido constante de las tuberías. Desempaqué mis cosas en silencio. Colgué mi ropa en el pequeño armario. Coloqué mis libros en una repisa. Puse la fotografía de Lisandro en la mesita de noche. Miré alrededor. Las paredes eran blancas, frías, vacías. No había nada personal, nada que dijera que este era mi espacio. Me senté en la cama y respiré hondo. Es temporal, me dije. Solo hasta que todos nos acostumbremos. Pero algo en mi pecho se apretaba. Una angustia que no podía nombrar.
Salí de la habitación y caminé por el apartamento. Marlene estaba organizando la cocina. Colocaba platos, vasos, ollas. Todo nuevo, todo brillante. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. Ella ni siquiera volteó a verme. No, ya tengo todo bajo control. Su voz era cortante, seca. Me quedé parada en el umbral de la cocina sin saber qué hacer. Mauricio estaba en la sala conectando la televisión. Hijo, ¿quieres que prepare algo de comer? Él negó con la cabeza sin mirarme. Marlene ya pidió comida. Ya viene en camino. No me habían preguntado si tenía hambre. No me habían incluido en la decisión. Pero sonreí. ¡Qué bien! Así descanso un poco. Los primeros días fueron extraños. Yo trataba de encontrar mi lugar en ese apartamento, pero era como si no existiera. Me levantaba temprano, como siempre había hecho. Preparaba café, tostadas. Pero Marlene llegaba a la cocina y suspiraba con fastidio. Ya te dije que yo preparo el desayuno. No me gusta que toquen mis cosas. Retrocedí. Perdón. Solo quería ayudar. Ella tomó la cafetera y tiró mi café por el fregadero. Este café sabe horrible. No sé cómo lo haces tan malo. Sentí que me ardían las mejillas. Durante 43 años había preparado café de la misma manera. Nunca nadie se había quejado. Pero callé. Regresé a mi habitación. Me senté en la cama y escuché cómo Marlene preparaba el desayuno. Escuché sus risas con Mauricio. Escuché cómo comían juntos, conversaban, planeaban el día. Yo no estaba invitada a esa conversación. Yo era un fantasma en mi propia casa. Bueno, en su casa. Porque ese apartamento nunca fue mío, ¿verdad? Intenté establecer una rutina. Salía a caminar por las mañanas. Compraba pan, leche, algunas frutas. Pero cuando regresaba, Marlene me interceptaba en la puerta. ¿Por qué compraste esto? Ya tenemos pan. Estás gastando dinero innecesariamente. Miré la bolsa en mis manos. Era mi dinero. El poco que me quedaba después de pagar el apartamento. Pero no dije nada. Tienes razón. Perdón. Ella tomó las bolsas. Yo me encargo de las compras. Tú no sabes qué necesitamos. Asentí. Retrocedí. Me encerré en mi habitación. Así pasaban los días. Yo trataba de ser útil, de no estorbar, de hacerme pequeña. Pero nunca era suficiente. Nunca hacía nada bien. Si lavaba los platos, lo hacía mal. Si limpiaba el piso, dejaba manchas. Si doblaba la ropa, no la doblaba como a Marlene le gustaba. Mejor no hagas nada, me dijo una tarde. Solo complicas las cosas. Las comidas eran lo peor. Al principio, Marlene me servía un plato y lo dejaba en la barra de la cocina. Ellos comían en el comedor. Yo comía sola, de pie, frente a la ventana de la cocina. Masticaba en silencio escuchando sus conversaciones en la otra habitación. Hablaban de trabajo, de amigos, de planes para el fin de semana. Nunca me preguntaban cómo había sido mi día. Nunca me incluían. Era como si fuera invisible. Una noche intenté sentarme con ellos. Había preparado un guiso, uno que a Mauricio le encantaba cuando era niño. Pensé que tal vez eso rompería el hielo. Puse la olla en el centro de la mesa. Me senté. Marlene entró al comedor y se detuvo en seco. ¿Qué haces? Su voz era filosa como un cuchillo. Pensé que podríamos cenar juntos, respondí con voz pequeña. Ella se rió. Una risa seca, sin humor. ¿Juntos? ¿Desde cuándo comes con nosotros? Miré a Mauricio buscando apoyo. Él miraba su plato. No dijo nada. Marlene se acercó. Tu lugar es en la cocina. No aquí. Me levanté temblando. Tomé mi plato. Regresé a la cocina. Escuché cómo ella se sentaba. Escuché cómo servía la comida. Escuché cómo Mauricio decía gracias, amor. Como si el guiso lo hubiera hecho ella. Como si yo no existiera. Las semanas pasaron y las cosas empeoraron. Marlene comenzó a poner reglas. No podía usar el baño principal, solo el pequeño que estaba junto a mi habitación.
No podía ver televisión en la sala porque hacía ruido. No podía abrir las ventanas porque entraba polvo. No podía invitar a nadie porque era su casa y ella decidía quién entraba. Cada regla era una cadena más. Cada prohibición era un pedazo menos de mi dignidad. Intenté hablar con Mauricio. Una tarde lo encontré solo en la sala. «Hijo, necesito hablar contigo». Él no despegó los ojos de su teléfono. «¿Qué pasa, mamá?» Me senté a su lado. «Me siento incómoda aquí. Marlene. Ella no me trata bien». Él suspiró. «Mamá, Marlene está estresada. Tiene mucho trabajo. No te lo tomes personal». Sentí que algo se quebraba dentro de mí. ¿No me lo tome personal? Mauricio, ella me trata como si fuera una intrusa. Él finalmente me miró. Pero sus ojos estaban fríos. Tal vez si ayudaras más en la casa, si no estorbaras tanto, las cosas serían diferentes. Sus palabras me golpearon como piedras. ¿Estorbar? Hijo, yo pagué este apartamento. Él se puso de pie. Y nosotros te dimos un techo. ¿No te parece suficiente? Salió de la sala dejándome sola con mis palabras atoradas en la garganta. Esa noche lloré en mi habitación. Lloré en silencio, con la almohada sobre mi boca para que no me escucharan. Me sentía atrapada. No tenía a dónde ir. No tenía dinero suficiente para rentar otro lugar. Había gastado todo en ese apartamento que ahora me rechazaba. Me había quedado sin opciones. Sin salidas. Pensé en la tarjeta del notario Enrique guardada en mi bolso. Pensé en llamarlo. ¿Pero para qué? ¿Qué podía hacer él? Los papeles estaban firmados. El apartamento no era mío. Yo había regalado mi futuro creyendo que estaba comprando amor. Qué tonta había sido. Qué ingenua. Qué estúpida. Me miré en el pequeño espejo de la habitación. Vi a una mujer vieja, cansada, rota. Una mujer que había pasado toda su vida siendo invisible. Y que seguiría siendo invisible hasta el día de su muerte. Eso era lo que yo creía. Pero todavía no sabía que dentro de mí había algo más. Algo que estaba dormido. Algo que pronto despertaría. Pasaron 2 meses desde que nos mudamos al apartamento. 2 meses que se sintieron como 2 años. Cada día era una nueva humillación, una nueva forma de hacerme sentir que sobraba. Marlene había perfeccionado el arte de lastimarme sin levantar la voz. Pequeños comentarios, miradas de desprecio, silencios cargados de odio. Otra vez dejaste pelos en el lavabo. ¿Por qué caminas tan fuerte? Parece que tienes piedras en los zapatos. ¿Te vas a comer todo eso? A tu edad deberías cuidarte más. Cada frase era una gota de veneno. Y yo las absorbía todas, una tras otra, hasta sentir que me ahogaba. Dejé de salir de mi habitación más de lo necesario. Me despertaba, iba al baño, regresaba. Esperaba a que ellos salieran para ir a la cocina. Comía rápido, lavaba mi plato, volvía a encerrarme. Mi mundo se había reducido a 4 paredes blancas y una cama incómoda. Leía los mismos libros una y otra vez porque no tenía dinero para comprar nuevos. Miraba por la pequeña ventana que daba al ducto de ventilación y veía solo oscuridad. A veces me preguntaba si así se sentían los prisioneros. Atrapados, sin esperanza, contando los días sin saber para qué. Me estaba convirtiendo en una sombra. En un fantasma que habitaba ese apartamento sin ser visto, sin ser escuchado, sin importarle a nadie. Una mañana me atreví a usar la lavadora. Tenía ropa sucia acumulada durante semanas. Esperé a que Marlene saliera a trabajar. Bajé con mi canasta y puse la ropa en la máquina. Estaba a mitad del ciclo cuando escuché la puerta del apartamento abrirse. Marlene había regresado. Escuché sus tacones golpeando el piso. Se acercaba. Mi corazón latía con fuerza. Apareció en la puerta del cuarto de lavado con los brazos cruzados. ¿Qué estás haciendo? Su voz era peligrosamente calmada. Estoy lavando mi ropa. Ella se acercó a la lavadora. La abrió. Sacó mi ropa mojada y la tiró al piso. Yo ya tenía programado lavar hoy. Ahora vas a tener que esperar. Miré mi ropa en el suelo. Empapada. Llena de jabón.
Pero ya está a mitad del ciclo. Ella me interrumpió. No me importa. Esta es mi lavadora, mi apartamento, mis reglas. Recogí mi ropa del piso con manos temblorosas. El agua me mojó los zapatos. Subí las escaleras cargando mi canasta, dejando un rastro de gotas por todo el camino. En mi habitación, colgué la ropa como pude. Quedó rígida, con manchas de jabón seco. Pero no me atreví a bajar de nuevo. Los fines de semana eran particularmente difíciles. Marlene invitaba amigos al apartamento. Reían, bebían, ponían música fuerte. Yo me quedaba encerrada en mi habitación escuchando todo. Una tarde, uno de sus amigos tocó la puerta de mi habitación por error. «Hay un baño por aquí». Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Marlene. «No entres ahí. Es donde guardamos las cosas viejas que no usamos». Risas. Escuché risas. Cerré los ojos y apreté los puños. Cosas viejas que no usamos. Eso era yo para ella. Un objeto. Un estorbo. Algo que se guarda en un cuarto oscuro esperando el momento de tirarlo a la basura. Mauricio cada vez hablaba menos conmigo. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, desviaba la mirada. Si yo intentaba iniciar una conversación, respondía con monosílabos. «¿Cómo estuvo tu día, hijo?» «Bien». «¿Quieres que te prepare algo?» «No». «¿Podemos hablar un momento?» «Estoy ocupado». Era como si le diera vergüenza mi existencia. Como si mi sola presencia le recordara algo que prefería olvidar. Tal vez su conciencia. Tal vez el hecho de que había traicionado a su propia madre. Pero la conciencia es algo que se puede silenciar fácilmente cuando uno no quiere escucharla. Y Mauricio había aprendido a silenciar la suya muy bien. Una noche de viernes, estaba en mi habitación cuando escuché voces elevadas. Marlene y Mauricio discutían en la sala. Pegué mi oído a la puerta. «Estoy harta de tener a tu madre aquí», decía Marlene. «Es como tener una sombra que te sigue a todos lados». «Ya sé, amor, pero ¿qué quieres que haga?», respondió Mauricio. «Que la saques de aquí. Que la mandes a un asilo, a casa de algún familiar, no me importa. Pero no la quiero aquí». Sentí que se me helaba la sangre. No tiene a nadie más, Marlene. Y tampoco tiene dinero. ¿Y eso es mi problema? Ella decidió darnos todo su dinero. Esa fue su decisión, no la mía. Hubo un silencio. «Tienes razón», dijo Mauricio finalmente. «Voy a hablar con ella». Me alejé de la puerta. Me senté en la cama. Temblaba. Así que ese era el plan. Deshacerse de mí. Después de haberme quitado todo, después de haberme dejado sin nada, ahora querían echarme. Y mi hijo, mi único hijo, estaba de acuerdo. Mauricio nunca vino a hablar conmigo esa noche. Pero las cosas empeoraron. Marlene dejó de guardar las apariencias. Ya no me servía comida. «Si tienes hambre, sírvete tú misma. O también tengo que masticar por ti». Yo esperaba a que ellos terminaran de comer para ir a la cocina. A veces no quedaba nada. A veces solo encontraba las sobras. Comía pan viejo, frutas pasadas, lo que fuera que hubiera. Mi ropa se empezó a quedar grande. Estaba perdiendo peso. Me veía en el espejo y no me reconocía. Mis ojos estaban hundidos. Mi piel grisácea. Parecía un cadáver caminante. Y tal vez eso era lo que era. Una muerta viviente arrastrándose por un apartamento que la rechazaba. Una tarde, mientras estaba en mi habitación, escuché que alguien abría mi puerta. Marlene entró sin tocar. Miró alrededor con desprecio. «Este cuarto es un desastre. Huele a humedad». No era un desastre. Estaba limpio, ordenado. Pero no dije nada. Ella se acercó a la repisa donde tenía mis libros. Tomó uno. Lo hojeó. «¿Todavía lees estas cosas? ¡Qué aburrido!». Lo tiró al piso. Tomó otro. Hizo lo mismo. Uno a uno, tiró todos mis libros al suelo. Yo me quedé parada sin mover un músculo. Cuando terminó, miró la fotografía de Lisandro. La tomó entre sus manos. «Tu esposo», dijo con una sonrisa torcida. «¿Sabes? Me pregunto si él sabía qué clase de estorbo eras.
Tal vez por eso se murió. Para escapar de ti. Sentí que algo dentro de mí rugía. Una furia que no sabía que existía. Pero me mordí la lengua. Tragué la rabia. Dejé que ella siguiera. Ella puso la fotografía de vuelta, mal colocada, casi cayéndose de la repisa. Necesito este cuarto, dijo de repente. Quiero hacer un estudio. Así que vas a tener que buscar otro lugar donde dormir. Otro lugar. Mi voz salió quebrada. Este apartamento tiene 3 habitaciones. Ustedes tienen una, esta era mía. ¿Dónde quieres que duerma? Ella se encogió de hombros. No es mi problema. Tal vez en la sala. O en la cocina. O en la calle. Me da igual. Salió de la habitación dejándome temblando de impotencia. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama mirando la pared. Pensando. Recordando. 43 años de matrimonio. Un hijo que había criado con todo mi amor. Una casa que había vendido creyendo que estaba haciendo algo bueno. Y ahora esto. Humillación tras humillación. Dolor tras dolor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iba a seguir aguantando? Miré la tarjeta del notario Enrique que guardaba en mi mesita de noche. La había sacado varias veces en las últimas semanas. Pero nunca me había atrevido a llamar. Esta vez la tomé entre mis manos. La miré fijamente. Tal vez era hora de hacer algo. Tal vez era hora de dejar de ser una víctima. Pero todavía no sabía qué. Todavía no sabía cómo. Solo sabía que algo tenía que cambiar. Porque así no podía seguir viviendo. Esto no era vida. Esto era apenas sobrevivir. Y yo estaba cansada de solo sobrevivir. Al día siguiente desperté con una decisión. Iba a llamar al notario Enrique. Necesitaba hablar con alguien, entender si había algo, lo que fuera, que pudiera hacer. Me temblaban las manos cuando marqué el número de su tarjeta. Sonó 3 veces antes de que contestara. Notaría Sánchez, Enrique al habla. Su voz sonaba cálida, profesional. Señor Enrique, soy Elda. No sé si me recuerda. Fui a su oficina hace unos meses para... Señora Elda, me interrumpió suavemente. Por supuesto que la recuerdo. ¿Cómo está usted? Me quebré. Empecé a llorar. No pude contenerlo. Todos esos meses de aguantar, de callar, de tragarme el dolor, salieron de golpe. No estoy bien, señor Enrique. No estoy nada bien. Él esperó pacientemente a que me calmara. ¿Qué está pasando? Le conté todo. Cada humillación, cada palabra hiriente, cada día de sentirme invisible. Hablé durante casi media hora sin parar. Él escuchaba en silencio, solo interrumpiendo para hacer alguna pregunta específica. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Señora Elda, dijo finalmente, lamento mucho lo que está pasando, pero hay algo que debo decirle. Mi corazón latió más rápido. ¿Qué cosa? Cuando usted vino a mi notaría, yo tenía la obligación de procesar los documentos como usted los firmó. El apartamento está legalmente a nombre de su hijo y su nuera. Sin embargo, hizo una pausa. Sin embargo, ¿qué? Mi voz era apenas un susurro. Yo hice algo que tal vez no debía hacer. Pero mi conciencia no me dejaba tranquilo después de verla firmar esos papeles. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Qué hizo? Preparé un segundo juego de documentos. Unos donde el apartamento quedaba registrado a su nombre. Los firmé yo como testigo y los guardé. No tienen validez legal sin su firma, por supuesto. Pero los tengo. Por si algún día usted los necesitara. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Está diciendo qué? Estoy diciendo que si usted viene a mi oficina, firma esos documentos, y los registramos apropiadamente, ese apartamento puede ser legalmente suyo. Usted puso el dinero. Tiene derecho. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de algo que había olvidado que existía. Esperanza. ¿Pero cómo? Los documentos que firmé. Esos documentos tienen un problema técnico. Yo lo noté después. Su hijo y su nuera firmaron como receptores de una donación,
pero el documento de transferencia de propiedad nunca se completó correctamente. Hay un vacío legal. Si actuamos rápido, podemos corregirlo. Mi mente daba vueltas. ¿Por qué hace esto por mí? Él suspiró. Porque tengo una madre de su edad. Y porque he visto demasiados casos como el suyo. Personas buenas que son aprovechadas por su propia familia. No puedo salvarlas a todas, pero tal vez pueda ayudarla a usted. Esa misma tarde fui a su notaría. Tomé el autobús, algo que no hacía desde hacía años. No le dije a nadie a dónde iba. Marlene estaba en su trabajo. Mauricio también. Tenía la casa vacía y aproveché. Enrique me recibió con una sonrisa amable. Me ofreció té. Me senté frente a su escritorio y él sacó una carpeta gruesa. Estos son los documentos, dijo poniéndolos frente a mí. Si los firma, el apartamento quedará registrado a su nombre. Legalmente será su propiedad. Miré los papeles. Mi nombre. Elda González. Propietaria. Las palabras se veían extrañas, casi irreales. ¿Cuánto tiempo toma hacer esto oficial?, pregunté. 1 semana aproximadamente. Tengo contactos en el registro que pueden acelerar el proceso. Tomé la pluma. La sostuve sobre el papel. Pensé en Mauricio. En el niño que había sido. En todas las noches que me había desvelado cuidándolo cuando tenía fiebre. En los años que había dedicado a criarlo, a amarlo, a darle todo lo que tenía. ¿Qué pasa si me arrepiento?, pregunté de repente. Enrique me miró con ojos comprensivos. Entonces no firma. Y todo sigue como está. Pero señora Elda, déjeme preguntarle algo. Su hijo la trata con respeto. Negué con la cabeza. Su nuera la valora. Volví a negar. Usted es feliz en ese apartamento. Las lágrimas comenzaron de nuevo. No. Siento que me estoy muriendo poco a poco. Él asintió. Entonces ya tiene su respuesta. Firmé. Cada página, cada inicial, cada línea que requería mi nombre. Cuando terminé, Enrique tomó los documentos con cuidado. Ahora déjeme hacer mi trabajo. En 1 semana, le llamo. Mientras tanto, no diga nada. Ni una palabra a nadie. Entendido. Asentí. ¿Cuánto le debo por esto? Él negó con la cabeza. Nada. Esto no es por dinero. Esto es por justicia. Regresé al apartamento sintiéndome diferente. Ligera. Como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Entré sigilosamente. La casa estaba en silencio. Me metí a mi habitación y me senté en la cama. Por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real. Tenía un secreto poderoso. Y por ahora, ese secreto era solo mío. Los siguientes días fueron extraños. Seguí con mi rutina de siempre. Me encerraba en mi habitación, comía las sobras, aguantaba los comentarios hirientes de Marlene. Pero algo había cambiado dentro de mí. Cada vez que ella me insultaba, yo pensaba, espera, solo espera. Cada vez que Mauricio me ignoraba, me decía a mí misma, ya falta poco. Era como estar en una película donde yo era la única que conocía el final. Y el final iba a ser glorioso. Marlene notó algo diferente en mí, aunque no podía identificar qué. ¿Por qué sonríes?, me preguntó una mañana cuando me encontró en la cocina. ¿Sonrío?, respondí haciéndome la desentendida. Sí, te ves rara. ¿Estás bien de la cabeza? Me encogí de hombros. Solo estoy de buen humor. Ella entrecerró los ojos con desconfianza. Pues no sé por qué. No tienes nada de que estar contenta. Salió de la cocina dejándome sola. Yo seguí sonriendo. Porque ella no sabía. Porque nadie sabía. Y ese era mi poder. El silencio ya no era sumisión. Era estrategia. 1 semana después, mi teléfono sonó. Era Enrique. Señora Elda, tengo buenas noticias. Los documentos están registrados. El apartamento es oficialmente suyo. Puede pasar por la notaría a recoger las escrituras cuando guste. Cerré los ojos. Lo había logrado. Después de tanto sufrir,
después de tanto aguantar, finalmente tenía algo que era mío. Algo que nadie podía quitarme. Pero no fui a recoger los documentos de inmediato. Esperé. Observé. Estudié a mis enemigos como un general estudia el campo de batalla antes de atacar. Marlene se volvía cada vez más cruel. Era como si sintiera que estaba perdiendo control sobre mí, y eso la enfurecía. «¿Por qué no lloras ya?», me dijo una tarde. «Antes llorabas todo el tiempo. ¿Qué cambió?». La miré directamente a los ojos. Tal vez me cansé de llorar. Ella se rió con desprecio. «Pues deberías empezar de nuevo. Porque Mauricio y yo hemos decidido algo. Te vas de aquí en 2 semanas. Ya encontramos un asilo que te puede recibir. Cuesta $300 al mes. Tendrás que arreglártelas para pagarlos con tu pensión». Mi pensión era de $450. Si pagaba el asilo, me quedarían 150 para comida, medicina, todo lo demás. Sería volver a la pobreza absoluta. Pero no me inmute. «Entiendo», dije simplemente. Ella pareció decepcionada por mi falta de reacción. «¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué quieres que diga?». «No sé. Pensé que ibas a suplicar, a llorar, a hacer un escándalo». Negué con la cabeza. «No. Si eso es lo que han decidido, lo acepto». Marlene me miró con una mezcla de confusión y frustración. Quería verme rota. Quería verme destruida. Pero yo me mantuve calmada, serena. Esa noche, sola en mi habitación, saqué la tarjeta de Enrique. Era hora. Mañana sería el día. Mañana terminaría esta pesadilla. Pero no terminaría con súplicas ni lágrimas. Terminaría con la verdad. Con documentos legales. Con la justicia que había estado esperando durante meses. Me acosté en mi cama y dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Soñé con mi jardín. Con el olor a tierra húmeda. Con el sol del atardecer tiñéndolo todo de naranja. Soñé con libertad. Y cuando desperté, supe que ese sueño estaba a punto de hacerse realidad. Toda mi vida había sido invisible. Toda mi vida había sido la que callaba, la que aguantaba, la que aceptaba. Pero hasta la mujer más callada tiene un límite. Y yo acababa de llegar al mío. Marlene y Mauricio habían jugado conmigo como si fuera una muñeca sin voluntad. Me habían quitado mi dinero, mi dignidad, mi paz. Pero cometieron un error. Un error fatal. Subestimaron a la vieja. Pensaron que era débil. Pensaron que era tonta. Pensaron que podían aplastarme sin consecuencias. Estaban a punto de descubrir qué tan equivocados estaban. Y yo estaba lista. Más que lista. Estaba ansiosa. Porque después de meses de ser la víctima, finalmente era mi turno. Mi turno de hablar. Mi turno de actuar. Mi turno de mostrarles quién realmente tenía el poder. Y no iba a desperdiciar esta oportunidad. No después de todo lo que había sufrido. Mañana sería el día del juicio. Y yo sería la jueza. El día llegó más rápido de lo que esperaba. Marlene había organizado una cena en el apartamento. Había invitado a algunos de sus amigos del trabajo. Quería presumir su hogar perfecto, su vida perfecta. Yo, por supuesto, no estaba invitada a sentarme con ellos. Se suponía que debía quedarme en mi habitación, invisible como siempre. Pero esa noche iba a ser diferente. Esa noche todo cambiaría. Preparé mi ropa con cuidado. Me puse un vestido color verde oscuro que había sido de mis días mejores. Me cepillé el cabello y lo recogí con dignidad. Me miré al espejo y por primera vez en meses vi algo más que una mujer rota. Vi fuerza. Vi determinación. Vi a alguien que estaba lista para pelear. Salí de mi habitación cuando escuché las voces en el comedor. Marlene reía escandalosamente. Sus amigas la acompañaban. Mauricio estaba sirviendo vino. El olor a comida cara llenaba el apartamento. Comida que seguramente habían ordenado de algún restaurante elegante. Comida que yo nunca probaba. Me quedé parada en el umbral del comedor. Nadie me vio al principio. Seguían conversando, riendo, disfrutando. Entonces di un paso adelante. Y otro. Y otro. Hasta que estuve frente a la mesa. Marlene fue la primera en notarme. Su risa se congeló.
¿Qué haces aquí? Su voz era baja, amenazante. Vivo aquí, respondí con calma. Vete a tu cuarto. Tenemos visitas. Negué con la cabeza. No, esta vez no me voy. Sus amigas me miraban con curiosidad. Mauricio se puso de pie. Mamá, por favor, no hagas una escena. Una escena, repetí, como las que ustedes me han hecho vivir todos estos meses. El silencio se volvió pesado, incómodo. Marlene apretó su copa de vino con tanta fuerza que pensé que la rompería. Mauricio, saca a tu madre de aquí. Él se acercó a mí. Mamá, vamos. Hablaremos después. Lo miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez me miraron con amor. Ahora solo había irritación. Molestia. Como si yo fuera un problema que resolver. No, dije firmemente. No me voy. Es más, voy a sentarme. Y lo hice. Jalé una silla y me senté a la mesa. Marlene se puso de pie tan rápido que su silla casi se cae. ¿Cómo así? Te sentaste a la mesa sin pedir autorización. Su grito hizo eco en todo el apartamento. Sus amigas miraban la escena con ojos enormes. Una de ellas murmuró algo sobre irse. Pero Marlene no les prestaba atención. Estaba completamente enfocada en mí. Tomó mi plato, el que estaba vacío frente a mí, y lo lanzó al suelo. El sonido del plato rompiéndose fue ensordecedor. Los pedazos se dispersaron por todo el piso. Yo no me moví. Me quedé sentada, mirándola fijamente. «Bravo, amor», gritó Mauricio aplaudiendo. «La vieja tiene que saber su lugar». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Pero no me desarmaron. Todo lo contrario. Me dieron la fuerza final que necesitaba. Me puse de pie lentamente. Marlene me miraba con una sonrisa de triunfo. Pensaba que había ganado. Pensaba que me había quebrado de nuevo. Qué equivocada estaba. Respiré profundo. Y entonces, con una voz que no reconocí como mía, una voz firme y poderosa que salía desde lo más profundo de mi ser, grité: «Ahora salgan de mi apartamento». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Marlene parpadeó confundida. «¿Qué dijiste?» Dije, repetí más despacio, saboreando cada palabra, «que salgan de mi apartamento». Mauricio se rió nerviosamente. «Mamá, creo que la edad te está afectando. Este no es tu apartamento». Saqué de mi bolsillo los documentos que había recogido esa tarde de la notaría. Los desdoblé con calma y los puse sobre la mesa. ¿Están seguros de eso? Marlene tomó los papeles. Los leyó. Su rostro pasó del rojo furioso al blanco pálido en cuestión de segundos. Esto no puede ser real». «Oh, es muy real», dije. «Este apartamento está registrado a mi nombre. Siempre lo estuvo. Bueno, desde hace una semana oficialmente. Pero el dinero que lo pagó fue mío. Y ahora tengo los documentos que lo prueban». Mauricio arrebató los papeles de las manos de Marlene. Los leyó 1, 2, 3 veces. «Pero firmaste. Nosotros firmamos. Esto no tiene sentido». «Tiene todo el sentido del mundo», respondí. «Resulta que los documentos que firmaron tenían irregularidades. El notario fue muy amable en ayudarme a corregirlas. Y ahora, legalmente, este lugar es mío. Solo mío». Las amigas de Marlene se levantaron incómodas. «Creo que deberíamos irnos», dijo una de ellas. «Sí, mejor nos vamos», agregó otra. Salieron rápidamente, murmurando entre ellas. Dejaron a Marlene y Mauricio solos conmigo. El poder había cambiado de manos. Y todos lo sabíamos. Marlene se abalanzó hacia mí. «Esto es trampa. Es ilegal. Vamos a demandarte». Me mantuve firme. «Demándenme si quieren. Tengo todos los documentos en orden. Un abogado ya los revisó. No tienen caso». Mauricio se dejó caer en una silla. Parecía que acababa de ver un fantasma. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué harías esto?» Lo miré con una mezcla de dolor y decepción. «¿Por qué? ¿Me preguntas por qué?» Mi voz temblaba ahora,
No de miedo, sino de emoción contenida durante demasiado tiempo. Porque me trataron como basura. Porque me humillaron todos los días. Porque me quitaron mi dignidad, mi paz, mi razón de vivir. Porque dejé de ser tu madre para convertirme en tu esclava. ¿Y sabes qué es lo peor, Mauricio? Que lo hiciste con una sonrisa. Te divertías viéndome sufrir. Él abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Marlene, en cambio, no se quedó callada. No puedes echarnos. ¿A dónde vamos a ir? No es mi problema, respondí usando exactamente las mismas palabras que ella me había dicho a mí. Tal vez a un hotel. O con tu familia. O a la calle. Me da igual. Marlene me miró con odio puro. Eres una bruja. Una vieja amargada y vengativa. Tal vez, asentí. Pero soy una vieja con un apartamento a mi nombre. Y ustedes son dos aprovechados sin techo. Así que si alguien aquí debería estar preocupado, no soy yo. Mauricio se puso de pie. Caminó hacia mí. Por un momento pensé que iba a golpearme. Retrocedí instintivamente. Mauricio, advertí. No te acerques. Pero él siguió avanzando. No puedes hacer esto. Somos tu familia. Familia. Mi voz se quebró. ¿Me llamaste familia mientras me hacías comer sobras? ¿Me considerabas familia cuando me obligabas a dormir en un cuarto sin ventanas? ¿Era tu familia cuando aplaudiste mientras tu esposa me humillaba? Él no respondió. Porque no tenía respuesta. Porque sabía que yo tenía razón. Marlene comenzó a caminar de un lado a otro como animal enjaulado. Tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Alguna forma de revertir esto? No la hay, dije con firmeza. Ya hablé con mi abogado. Los documentos son legales e irreversibles. Este apartamento es mío y punto. De repente, ella se detuvo. Una sonrisa extraña apareció en su rostro. Una sonrisa que me dio mala espina. Eres vieja, dijo lentamente. Débil. Enferma. ¿Cuánto tiempo crees que vas a durar? Cuando te mueras, este apartamento será de Mauricio. Él es tu único heredero. Sus palabras me helaron la sangre. No porque tuviera miedo de morir, sino porque me di cuenta de hasta dónde era capaz de llegar. Me di cuenta de que si me quedaba sola en ese apartamento con ellos, mi vida corría peligro. Por eso mismo respondí. Es que ya hablé con mi abogado sobre cambiar mi testamento. Si algo me pasa, este apartamento irá a una fundación de caridad. Mauricio no recibirá ni un centavo. El rostro de Mauricio se descompuso. ¿Harías eso? Me desheredarías. Ya lo hice, mentí. Aunque en realidad era mi próximo paso. Firmé los papeles esta mañana. Él cayó de rodillas. Literalmente cayó de rodillas frente a mí. Mamá, por favor. Perdóname. No sabía lo que hacía. Marlene me presionaba, me manipulaba. Yo te quiero, mamá. Siempre te he querido. Miré a mi hijo arrodillado en el piso y no sentí nada. Ni lástima, ni amor, ni siquiera odio. Solo un vacío enorme donde alguna vez había existido el cariño maternal. Es demasiado tarde, Mauricio. Mucho demasiado tarde. Marlene lo jaló del brazo. Levántate. No te humilles frente a esta mujer. Pero él no se movía. Lloraba. Lágrimas reales corrían por sus mejillas. Por favor, mamá, dame una oportunidad. Seré mejor. Lo prometo. Tuviste meses de oportunidades, le dije. Cada día que me viste sufrir fue una oportunidad de ser mejor. Y no la tomaste. Ni una sola vez. Me di la vuelta para irme. Entonces escuché un grito. Marlene se había abalanzado sobre mí. Sentí sus manos en mis hombros, empujándome. Perdí el equilibrio. Caí al suelo con fuerza. El dolor explotó en mi cadera. Mauricio gritó. Marlene gritó. Traté de levantarme, pero no podía. El dolor era demasiado intenso. ¿Qué hiciste?, gritaba Mauricio a Marlene. La empujaste. Está herida. Marlene retrocedió con las manos en la boca, dándose cuenta de lo que había hecho. Yo no, ella me provocó. Yo no quería.
Mauricio intentó ayudarme a levantarme, pero lo empujé. No me toques. Logré ponerme de pie apoyándome en la pared. Cada movimiento era agonía. Se acabó, dije entre dientes. Llamo a la policía. Ahora. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. El dolor en mi cadera era insoportable, pero la adrenalina me mantenía de pie. Marqué el número de emergencias. Marlene se lanzó hacia mí tratando de arrebatarme el teléfono. No te atrevas, gritaba. Pero Mauricio la detuvo. Ya basta, Marlene. Mira lo que hiciste. La operadora contestó. Emergencias. ¿Cuál es su situación? Mi voz salió entrecortada, dolorida. Me atacaron en mi casa. Necesito ayuda. Y una ambulancia. Creo que me rompí algo. Di la dirección. La operadora me dijo que la ayuda venía en camino. Que no colgara. Que me mantuviera en línea. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el piso. No podía seguir de pie. El dolor se expandía por toda mi pierna. Marlene caminaba de un lado a otro como fiera enjaulada. Esto es tu culpa. Todo es tu culpa, vieja del demonio. Si no hubieras hecho ese truco sucio con los papeles, nada de esto habría pasado. Mi culpa. La miré desde el suelo. ¿Mi culpa es recuperar lo que era mío? ¿Mi culpa es dejar de ser tu esclava? Ella se agachó frente a mí, su rostro a centímetros del mío. Tu culpa es ser una estúpida que no supo cuándo mantenerse callada. Pudiste haber vivido aquí tranquila. Pero no, tenías que hacer tu numerito. Y ahora mira. Señaló mi pierna. Esto es solo el principio de lo que te mereces. Un escalofrío me recorrió la espina. Esta mujer era peligrosa. Realmente peligrosa. Mauricio estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Van a arrestarte, Marlene. La empujaste. Hay evidencia. Ella se rió. Una risa histérica, sin humor. ¿Evidencia? ¿Qué evidencia? Ella se cayó sola. Estaba débil, vieja, tropezó. ¿Verdad, Mauricio? Lo miró con ojos amenazantes. Di que se cayó sola. Él levantó la cabeza. Por primera vez en meses, vi algo en sus ojos que no era cobardía. Era miedo. Pero también era algo más. Tal vez conciencia. Tal vez arrepentimiento. No voy a mentir, dijo con voz temblorosa. Ya mentí suficiente. Ya lastimé suficiente a mi madre. No puedo seguir así. Marlene lo miró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, él se puso de pie enfrentándola, que la empujaste. Yo lo vi. Y si la policía pregunta, voy a decir la verdad. Ella retrocedió como si la hubieran abofeteado. ¿Me vas a traicionar? Después de todo lo que hemos construido juntos. Mauricio negó con la cabeza. No construimos nada, Marlene. Destruimos. Destruimos a mi madre. Destruimos cualquier decencia que me quedaba. Y ya no puedo más. Las sirenas se escucharon a lo lejos. Cada vez más cerca. Marlene entró en pánico. Corrió hacia la puerta. No voy a quedarme aquí para esto. Pero Mauricio la bloqueó. No vas a ningún lado. Vas a enfrentar lo que hiciste. Ella trató de empujarlo, pero él era más fuerte. La sujetó de los brazos. Suéltame. Me estás lastimando. Como tú lastimaste a mi madre durante meses, respondió él. Sus palabras sonaban cansadas, derrotadas. Como si finalmente estuviera despertando de una pesadilla. Las sirenas se detuvieron frente al edificio. Escuché pasos apresurados en las escaleras. Golpes en la puerta. Policía. Abran la puerta. Mauricio soltó a Marlene y fue a abrir. Entraron dos oficiales, un hombre y una mujer, seguidos de dos paramédicos. La oficial mujer me vio en el suelo y se arrodilló junto a mí. ¿Es usted quien llamó? Asentí. Ella me empujó, señalé a Marlene. Me atacó en mi propia casa. El oficial hombre se acercó a Marlene. ¿Es esto cierto, señora? Ella negó frenéticamente. No, no, no. Ella se cayó. Es vieja. Tropezó.
Yo no hice nada. El oficial miró a Mauricio. ¿Usted qué vio? Mauricio cerró los ojos. Respiró profundo. Y cuando los abrió, finalmente vi a mi hijo. Al hombre que debió haber sido todo este tiempo. Mi esposa la empujó. Yo lo vi. Mi madre no tropezó. Marlene la atacó porque está furiosa de que este apartamento sea legalmente de mi madre. El oficial asintió. Entendido. Miró a Marlene. Señora, va a tener que acompañarnos a la estación. Marlene explotó. No. Esto es ridículo. Mauricio, diles la verdad. Diles que mientes. Diles que yo no hice nada. Pero Mauricio solo negó con la cabeza. Los paramédicos me revisaban cuidadosamente. Señora, necesitamos llevarla al hospital. Parece que tiene una fractura de cadera. El dolor confirmaba sus palabras. Cada respiración era una agonía. Me pusieron en una camilla. Mientras me sacaban del apartamento, vi cómo el oficial esposaba a Marlene. Ella gritaba, peleaba, insultaba. Esto es tu culpa, vieja bruja. Cuando salga, te vas a arrepentir. Te juro que te vas a arrepentir. La oficial la callaba. Tiene derecho a permanecer en silencio. Le sugiero que lo use. Me llevaron por las escaleras con cuidado. Los vecinos salían de sus apartamentos mirando el espectáculo. Algunos murmuraban. Otros solo observaban con curiosidad mórbida. En la ambulancia, uno de los paramédicos, un joven de ojos amables, me tomó la mano. Tranquila, señora. Ya está a salvo. Ya todo pasó. Pero yo sabía que no había pasado. Esto apenas comenzaba. Llegamos al hospital. Me llevaron directo a rayos X. La fractura era severa. Necesitaba cirugía inmediata. Me prepararon rápidamente. Un médico mayor, con lentes y bata blanca impecable, me explicó el procedimiento. Vamos a poner un clavo en su cadera. Es una cirugía común en personas de su edad. La recuperación tomará varios meses. Asentí. Voy a poder caminar. Con fisioterapia, sí, pero va a necesitar ayuda durante un tiempo. Me pusieron la anestesia. Antes de perder la conciencia, pensé en todo lo que había pasado. En cómo una mujer invisible, silenciosa, rota, había encontrado la fuerza para defenderse. En cómo el silencio no siempre es debilidad. A veces es solo preparación. A veces es la calma antes de la tormenta. Y mi tormenta había llegado con toda su furia. Desperté horas después en una habitación de hospital. La luz era brillante, hiriente. Traté de moverme, pero el dolor me detuvo. Una enfermera entró. Tranquila, señora. La cirugía salió bien. Solo descanse. Junto a mi cama había alguien sentado. Tardé unos segundos en enfocar la vista. Era Mauricio. Tenía los ojos rojos, hinchados de tanto llorar. Cuando me vio despierta, se acercó. Mamá. Su voz era un susurro quebrado. Lo siento tanto. No respondí. Solo lo miré. Sé que no tengo perdón, continuó. Sé que lo que te hice fue imperdonable. Pero necesito que sepas que cuando te vi en el suelo, cuando vi lo que Marlene te había hecho, algo se rompió en mí. ¿Dónde está ella?, pregunté con voz ronca. Detenida. La acusaron de agresión. Va a pasar la noche en la cárcel. Mañana tiene audiencia. Cerré los ojos. Justicia. Finalmente había justicia. Voy a divorciarme de ella, dijo Mauricio de repente. Debí haberlo hecho hace mucho. Debí haberte defendido desde el primer día. Pero fui un cobarde. Dejé que te lastimara porque era más fácil que enfrentarla. Y voy a cargar con esa culpa el resto de mi vida. Abrí los ojos. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que te perdone? Que olvidemos todo y volvamos a ser madre e hijo como si nada hubiera pasado. Él negó con la cabeza. No, no espero nada. Solo vine porque necesitaba que supieras que lo siento. Y porque quería asegurarme de que estuvieras bien. Se puso de pie. Me voy. No voy a molestarte más. El apartamento es tuyo. Yo buscaré dónde quedarme.
Y respecto al testamento. Hizo una pausa. Déjame fuera. No me merezco nada. Absolutamente nada. Caminó hacia la puerta. Algo dentro de mí se movió. No era perdón. Todavía no. Tal vez nunca. Pero era algo. Una pequeña grieta en el muro de hielo que había construido alrededor de mi corazón. Mauricio. Él se detuvo. Se dio la vuelta. Fue tu decisión testificar contra ella. Tu decisión decir la verdad. Eso cuenta para algo. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. No es suficiente. No, admití. No es suficiente. Pero es un comienzo. Él asintió. Salió de la habitación dejándome sola con mis pensamientos. El silencio del hospital era diferente al silencio del apartamento. Este era un silencio limpio. Sin hostilidad. Sin amenazas. Era el silencio de un nuevo comienzo. Me quedé 3 días en el hospital. En ese tiempo, Mauricio vino todos los días. Nunca se quedaba mucho. Solo entraba, preguntaba cómo estaba, y se iba. No trataba de justificarse. No pedía perdón otra vez. Solo estaba ahí, presente de una manera que no había estado en años. El tercer día, la trabajadora social del hospital vino a verme. Señora Elda, necesitamos hablar sobre su situación cuando salga del hospital. Va a necesitar cuidados especiales durante su recuperación. ¿Tiene familia que pueda ayudarla? Pensé en Mauricio. Pensé en lo fácil que sería decir que sí, que él podría cuidarme. Pero no quería eso. No todavía. Tengo dinero ahorrado, dije. Puedo contratar a alguien. Ella asintió. Podemos ayudarla a coordinar servicios de enfermería en casa. También fisioterapia. Esa noche, sola en mi cama de hospital, pensé en todo lo que vendría. La recuperación sería larga y dolorosa. Pero estaría en mi apartamento. En mi espacio. Sin nadie que me humillara. Sin nadie que me hiciera sentir invisible. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad completa. El dolor físico y emocional todavía estaba ahí. Pero era paz. La paz de saber que había peleado. Que no me había rendido. Que había recuperado mi dignidad aunque me hubiera costado una cadera rota y un hijo perdido. Y mientras miraba por la ventana del hospital hacia las luces de la ciudad, supe que valió la pena. Cada segundo de dolor, cada lágrima derramada, cada noche de insomnio. Todo valió la pena por este momento. Por esta libertad. Por este silencio que finalmente era mío. El día que salí del hospital, Mauricio estaba esperándome en la entrada. Había contratado un servicio de transporte especial para personas con movilidad reducida. Me ayudaron a subir a la camioneta con cuidado. Cada movimiento seguía siendo doloroso, pero ya no era la agonía de los primeros días. Mauricio se sentó a mi lado en silencio. Durante todo el trayecto no hablamos. Solo mirábamos por las ventanas, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegamos al edificio, vi que había preparado todo para mi llegada. Había instalado barras de apoyo en el baño, había movido algunos muebles para crear más espacio, había comprado una silla especial para la ducha. Contraté a una enfermera, me dijo mientras me ayudaba a entrar. Viene 3 veces por semana. Y también un fisioterapeuta. Todo está pagado por los próximos 3 meses. Lo miré sorprendida. ¿Con qué dinero? Él bajó la mirada. Vendí mi auto. Y algunas otras cosas. Es lo menos que puedo hacer. No supe qué decir. Parte de mí quería rechazar su ayuda, mantener el orgullo, la distancia. Pero la parte práctica sabía que lo necesitaba. Al menos por ahora. Gracias, murmuré finalmente. Él asintió. Me ayudó a llegar hasta mi habitación. Pero cuando abrí la puerta, me detuve en seco. No era la misma habitación. Habían pintado las paredes de un color durazno suave. Habían instalado una ventana nueva que daba al exterior, no al ducto de ventilación. La cama era nueva, más cómoda. Había cortinas ligeras, una lámpara bonita, una alfombra suave. ¿Qué es esto? Mauricio se aclaró la garganta. Mientras estabas en el hospital, contraté gente para remodelar. Pensé que
Pensé que merecías un espacio mejor. Las lágrimas vinieron sin aviso. No de dolor, sino de algo más complicado. Una mezcla de gratitud y tristeza. De aprecio y resentimiento. No tenías que hacer esto. Sí tenía, respondió. Tendría que hacer 1000 cosas más y aún así no sería suficiente para compensar todo el daño. Me senté en la cama nueva. Era suave, acogedora. Nada que ver con el colchón viejo y hundido que había tenido antes. ¿Y Marlene?, pregunté. Mauricio se puso tenso. Sigue detenida. La audiencia fue ayer. El juez le puso una orden de restricción. No puede acercarse a ti ni a este edificio. Y hay cargos formales por agresión. Su abogado está tratando de negociar, pero con mi testimonio. Hizo una pausa. Va a ser difícil para ella salir bien librada. Asentí lentamente. Parte de mí sentía satisfacción, justicia. Pero otra parte, una parte que odiaba reconocer, sentía algo parecido a la lástima. No por Marlene, sino por cómo las cosas habían llegado a este punto. Por cómo el odio había crecido hasta consumirlo todo. ¿Y tú?, pregunté. ¿Dónde estás quedándote? En un hotel por ahora. Busco apartamento. Algo pequeño, económico. Ya no puedo pagar lujos. Se rió amargamente. Resulta que cuando tu esposa está en la cárcel y tú acabas de testificar contra ella, la vida se complica bastante. Nos quedamos en silencio. Un silencio pesado, cargado de años de errores y palabras no dichas. Mauricio, dije finalmente. Lo que hiciste, lo que me hicieron, no puedo simplemente olvidarlo. No funciona así. Él asintió. Lo sé. Pero continué. El hecho de que dijeras la verdad, de que finalmente te pusieras de mi lado aunque fuera tarde, eso significa algo. No sé qué todavía, pero significa algo. Se sentó en el borde de la cama. No espero que me perdones, mamá. Solo espero que algún día puedas dejarme intentar ser tu hijo de nuevo. No ahora. No pronto. Pero algún día. No prometí nada, porque no sabía si podría cumplirlo. El daño era profundo. Las heridas sangraban todavía. Pero tampoco dije que no. Simplemente dejé la posibilidad flotando en el aire entre nosotros. Como una pequeña ventana abierta en una habitación oscura. Mauricio se fue poco después. Me dejó sola en mi nueva habitación. Me recosté en la cama y miré al techo. Por primera vez en meses, me sentí en paz en ese apartamento. Ya no era una invasora. Ya no era una carga. Era la dueña. La única dueña. Y nadie podía quitarme eso. Los siguientes días fueron de ajuste. La enfermera, una mujer llamada Amalia, venía en las mañanas. Era eficiente pero amable. Me ayudaba con las cosas básicas que yo no podía hacer sola todavía. Me bañaba, me cambiaba las vendas, me preparaba comida nutritiva. No hablaba demasiado, lo cual agradecía. Solo hacía su trabajo con profesionalismo y una sonrisa ocasional. El fisioterapeuta era un hombre joven llamado Elian. Tenía una energía contagiosa que al principio me irritaba, pero que poco a poco empecé a apreciar. Señora Elda, hoy vamos a caminar 5 pasos más que ayer, decía con entusiasmo exagerado. No puedo, me quejaba. Duele demasiado. El dolor es temporal, respondía. Pero la satisfacción de lograr algo difícil dura para siempre. Y tenía razón. Cada pequeño avance, cada paso que lograba dar sin ayuda, era una victoria. Una prueba de que estaba recuperándome. No solo físicamente, también emocionalmente. Mauricio seguía viniendo. Nunca sin avisar. Siempre llamaba primero. ¿Puedo pasar a ver cómo estás? A veces decía que sí. A veces que no, y él respetaba ambas respuestas. Nunca presionaba. Nunca exigía. Solo ofrecía su presencia cuando yo la permitía. Una tarde, 3 semanas después de salir del hospital, me sentía lo suficientemente bien como para caminar por el apartamento sin ayuda. Amalia había terminado su turno. Elian vendría al día siguiente. Estaba sola. Caminé lentamente por cada habitación. Por primera vez, realmente las vi. Sin miedo. Sin ansiedad.
La sala con sus ventanas grandes que dejaban entrar el sol de la tarde. La cocina espaciosa con sus electrodomésticos modernos. El comedor donde tantas humillaciones habían ocurrido. Ahora todo era mío. Podía sentarme donde quisiera. Comer cuando quisiera. Ver televisión a cualquier hora. Abrir las ventanas. Invitar amigos si quisiera. Aunque no tenía amigos. Los había perdido todos con los años. Pero tal vez, pensé, podría hacer nuevos amigos. Tal vez podría empezar de nuevo. No solo con el apartamento, sino con mi vida entera. Me senté en el comedor. En la misma silla donde Marlene me había gritado. Donde mi plato había volado por el aire. Puse las manos sobre la mesa. La madera era fría, lisa. Y de repente, sin planearlo, empecé a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. De alivio. De haber sobrevivido a algo que casi me destruye. Lloré por la mujer que había sido. Por la Elda que había pasado décadas siendo invisible, siendo pequeña, siendo menos. Y lloré por la mujer que era ahora. Más fuerte. Más firme. Más consciente de su propio valor. El llanto me sacudió durante minutos. Cuando finalmente paró, me sentí vacía pero limpia. Como después de una tormenta cuando el aire huele fresco y nuevo. Me sequé las lágrimas. Me levanté con cuidado. Fui a la cocina y preparé té. Mi té. Como a mí me gustaba. Me senté de nuevo en el comedor y bebí lentamente, saboreando cada sorbo. Sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Señora Elda. Era una voz de mujer. Formal. Habla la fiscal del caso contra Marlene Sandoval. Necesito informarle que ella aceptó un acuerdo. Se declarará culpable de agresión. Recibirá 2 años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario, y debe pagar sus gastos médicos. La orden de restricción permanecerá vigente por 5 años. Asentí aunque ella no podía verme. Entiendo. También quiero que sepa, continuó la fiscal, que su testimonio y el de su hijo fueron cruciales. Muchas víctimas no tienen esa valentía. Usted hizo lo correcto. Colgué el teléfono y me quedé mirándolo. Libertad condicional. Servicio comunitario. No era cárcel. Pero era consecuencias. Era reconocimiento de que lo que había hecho estaba mal. Y tal vez eso era suficiente. Tal vez no necesitaba venganza total. Solo necesitaba que se reconociera la verdad. Que lo que me habían hecho no estaba bien. Que yo no merecía ese trato. Que yo importaba. Esa noche llamé a Mauricio. La fiscal me llamó, le dije. Ya sé, respondió. También me llamó a mí. ¿Cómo te sientes? Hubo una pausa larga. Aliviado. Triste. Avergonzado. Todo junto. ¿Empezaste los trámites de divorcio? Sí. Ella afirmó sin pelear. Creo que solo quiere terminar con todo esto y seguir adelante. Nos quedamos en silencio. Mauricio, dije finalmente. Quiero que sepas algo. No sé si algún día podré perdonarte completamente. No sé si volveremos a ser lo que fuimos. Pero estoy dispuesta a intentar construir algo nuevo. No como antes. Algo diferente. Con límites. Con respeto. Escuché su respiración entrecortada. De verdad. De verdad. Pero va a tomar tiempo. Y vas a tener que ganártelo cada día. Lo haré, prometió. Cada día. El resto de mi vida si es necesario. Colgamos. Y por primera vez desde que todo esto había empezado, sonreí. Una sonrisa genuina. Porque había algo parecido a la esperanza creciendo en mi pecho. No la esperanza ingenua de antes. No la esperanza que me había llevado a regalar todo sin protegerme. Sino una esperanza más sabia. Más cautelosa. Pero real. 6 meses pasaron desde aquella noche en que todo cambió. 6 meses de fisioterapia, de aprender a caminar de nuevo, de recuperar no solo mi movilidad sino también mi vida. La cadera sanó lentamente, pero sanó. Ya no necesitaba a Amalia todos los días. Solo venía una vez por semana para chequeos de rutina. Elian seguía viniendo,
aunque ahora más como amigo que como terapeuta. Me había enseñado no solo a caminar, sino a mantenerme fuerte, a no rendirme cuando el dolor aparecía. El dolor siempre viene, señora Elda, me había dicho una vez. Lo importante es cómo respondemos a él. Si nos quedamos en cama o si nos levantamos y seguimos adelante. Mauricio cumplió su promesa. Venía 2 veces por semana, siempre con aviso previo. Nunca se quedaba más de 1 hora. Al principio las conversaciones eran incómodas, forzadas. Hablábamos del clima, de noticias superficiales, de cualquier cosa que no fuera el pasado. Pero con el tiempo, las palabras empezaron a fluir más naturalmente. Me contaba sobre su trabajo, sobre el pequeño apartamento que había alquilado, sobre cómo estaba aprendiendo a cocinar porque ya no tenía quien lo hiciera por él. Yo le contaba sobre mis sesiones de fisioterapia, sobre los libros que estaba leyendo, sobre el pequeño jardín de macetas que había empezado en el balcón. Tomates, hierbas aromáticas. Como en mi antigua casa. El olor a tierra húmeda me reconectaba con quien había sido antes de perderme en el camino. Una tarde de primavera, Mauricio llegó con una caja. Traje algo, dijo nervioso. La abrió. Adentro había fotografías viejas. Fotos de cuando él era niño. Fotos mías cuando era joven. Fotos de Lisandro. Fotos de cumpleaños, navidades, vacaciones que había olvidado que existían. Las encontré guardadas en el sótano de mi edificio, explicó. Estaban en una caja que había rescatado de tu casa antes de venderla. Pensé que tal vez quisieras tenerlas. Tomé una fotografía. Era de Mauricio a los 5 años. Sonreía con ese hueco entre los dientes de leche. Yo estaba detrás de él, abrazándolo. Ambos felices. Ambos completos. Éramos diferentes entonces, murmuré. Sí, asintió. Yo era diferente. Tú también. El tiempo nos cambió. Pero tal vez. Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Tal vez podamos encontrar algo de eso de nuevo. No igual. Pero algo. Pasamos esa tarde mirando fotografías. Riendo con algunos recuerdos. Llorando con otros. Era catártico. Era necesario. Era el comienzo de algo que no sabía cómo nombrar, pero que sentía cálido en el pecho. No era el perdón completo. Todavía había momentos en que recordaba las humillaciones y sentía ira. Todavía había noches en que despertaba con pesadillas donde Marlene gritaba y Mauricio aplaudía. Pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes. Y cuando llegaban, ya no me consumían como antes. Había aprendido a vivir con el dolor sin dejar que me definiera. Una semana después, me atreví a salir del apartamento sola por primera vez. Caminé lentamente por el vecindario. Saludé a algunos vecinos que nunca había conocido apropiadamente. Una señora mayor llamada Iris me invitó a tomar café en su apartamento. Hablamos durante horas. Me contó sobre su vida, sobre sus hijos que vivían lejos, sobre su esposo que había muerto hacía 10 años. La soledad es extraña, me dijo mientras servía más café. A veces es lo peor del mundo. Otras veces es un regalo. Todo depende de si estás sola porque quieres o porque no tienes opción. Sus palabras resonaron en mí. Yo había estado sola durante años, incluso cuando vivía rodeada de gente. Porque la soledad no es falta de compañía. Es falta de conexión. Ahora, viviendo físicamente sola en mi apartamento, me sentía menos sola que nunca. Porque finalmente estaba conectada conmigo misma. Finalmente me había encontrado. Iris y yo nos hicimos amigas. Empezamos a vernos regularmente. Ella me presentó a otras vecinas. Formamos un pequeño grupo. Jugábamos cartas los jueves. Compartíamos comida los domingos. Eran mujeres como yo. Mujeres que habían vivido, que habían sufrido, que habían sobrevivido. Y en sus historias encontré pedazos de la mía. En su fuerza encontré inspiración para seguir construyendo mi propia fortaleza. Un día, Mauricio llegó con una noticia. Me ofrecieron un trabajo en otra ciudad, dijo. Paga mejor. Es una buena oportunidad. Mi corazón se apretó. Acabábamos de empezar a reconstruir algo. Y ahora se iría. Debió haber visto mi expresión porque rápidamente añadió. No voy a aceptarlo. No todavía. No cuando apenas estamos.
No, lo interrumpí. Debes aceptarlo. Él me miró confundido. Pero pensé que... Pensaste bien, dije. Estamos reconstruyendo nuestra relación. Y lo seguiremos haciendo. Pero no puedes quedarte aquí por mí. No puedes dejar pasar oportunidades por culpa. Eso no es amor, hijo. Eso es sacrificio basado en remordimiento. Y no quiero eso. Me miró con ojos húmedos. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que vivas tu vida, respondí firmemente. Quiero que seas feliz. Quiero que crezcas. Y quiero que cuando hablemos, sea porque ambos queremos, no porque sientas que me debes algo. Te debo todo, mamá. No, negué con la cabeza. Ya no me debes nada. Lo que hiciste al decir la verdad, al testificar, al ayudarme estos meses, pagaste tu deuda. Ahora somos dos adultos tratando de tener una relación sana. Y las relaciones sanas necesitan espacio, necesitan crecimiento individual. Así que toma ese trabajo. Vive tu vida. Y llámame cuando puedas. Vendré a visitarte cuando esté más fuerte. O tú vendrás. Pero no te quedes por obligación. Él lloró. Y yo también. Pero eran lágrimas limpias. Lágrimas de liberación. 2 semanas después, Mauricio se mudó. Me ayudó a encontrar a alguien que pudiera asistirme si necesitaba algo de emergencia. Me dejó todos sus números de contacto. Me abrazó en la puerta de mi apartamento. Te amo, mamá, dijo. Siempre te he amado. Aunque no lo demostrara. Aunque actuara como un monstruo. Lo sé, respondí. Y era verdad. Lo sabía. El amor no siempre es suficiente. A veces el amor existe incluso en medio del daño. Pero ahora era un amor más maduro, más consciente, más real. Después de que se fue, me senté en mi sala. En mi sala. Miré alrededor del apartamento que casi me costó la vida recuperar. Y sentí gratitud. No por el apartamento en sí, sino por lo que representaba. Mi capacidad de luchar. Mi negativa a desaparecer. Mi decisión de importar. Pensé en la Elda de hace un año. La mujer que había vendido su casa sin pensarlo 2 veces. La mujer que había firmado papeles renunciando a todo. La mujer que había aceptado ser invisible porque creía que era su destino. Esa mujer había muerto en el piso de este comedor cuando su plato se estrelló contra el suelo. Y en su lugar había nacido esta nueva Elda. Más fuerte. Más sabia. Más completa. No era perfecta. Todavía tenía miedo a veces. Todavía lloraba algunas noches. Todavía tenía días en que el peso de todo lo vivido amenazaba con aplastarla. Pero ya no se rendía. Ya no se quedaba callada. Ya no se hacía pequeña para caber en los espacios que otros le asignaban. Una tarde, 3 meses después de que Mauricio se mudara, recibí una carta. Era de Marlene. La sostuve en mis manos durante varios minutos antes de abrirla. Parte de mí quería tirarla sin leerla. Pero otra parte, la parte que había aprendido a enfrentar las cosas difíciles, la abrió. La carta era corta. Elda, no espero que me perdones. No espero que leas esto siquiera. Pero necesitaba escribirlo. Lo que te hice fue imperdonable. Fui cruel, abusiva, monstruosa. No tengo excusas. Solo explicaciones que no sirven de nada. La terapia que me obligaron a tomar como parte de mi sentencia me ha hecho ver cosas sobre mí que prefería ignorar. Soy una persona rota que rompió a otra persona. Y eso me perseguirá el resto de mi vida. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que lamento cada palabra hiriente, cada humillación, cada momento de dolor que te causé. Y espero que hayas encontrado paz. Porque si alguien en este mundo merece paz, eres tú, Marlene. Doblé la carta lentamente. La guardé en un cajón. No sé si algún día la perdonaré. No sé si importa. Porque el perdón no es algo que ella necesite de mí. Es algo que yo necesito darme a mí misma. Perdonarme por haber sido tan ingenua. Por haber confiado tan ciegamente. Por haber perdido tanto tiempo siendo invisible. Y ese perdón estaba llegando. Poco a poco. Día a día. Me levanté y caminé hasta el balcón. Mis plantas de tomate estaban floreciendo.
pequeñas flores amarillas que pronto se convertirían en frutos. Respiré profundo. El aire olía a tierra húmeda y a posibilidades nuevas. Y pensé en todo lo que había aprendido. Que el silencio no siempre es debilidad. Que callar puede ser estrategia. Que esperar el momento correcto no es cobardía sino sabiduría. Que las sombras también tienen límites. Y que cuando alcanzas ese límite, cuando finalmente te cansas de desaparecer, puedes rugir. Toda mi vida fui una sombra. Pero hasta las sombras tienen su momento de brillar bajo el sol. Y este era el mío. No porque hubiera destruido a mis enemigos, sino porque me había salvado a mí misma. No porque hubiera venganza perfecta, sino porque había recuperado mi dignidad. No porque todo estuviera bien, sino porque finalmente, después de tantos años, estaba bien conmigo misma. Miré la ciudad desde mi balcón, en mi apartamento, en mi vida, y sonreí. Una sonrisa tranquila, profunda, verdadera, porque había aprendido la lección más importante. A veces callar no es debilidad, es solo esperar el momento justo para hablar. Y cuando hablas, cuando finalmente usas tu voz después de años de silencio, el mundo entero se detiene a escuchar. Y yo había hablado, había rugido, y seguiría haciéndolo cada día que me quedara de vida, porque nunca más volvería a ser invisible, nunca más sería una sombra. Era Elda. Y finalmente, después de 67 años, sabía exactamente quién era esa mujer. Y esa mujer era suficiente. Más que suficiente. Era completa.